Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores y estudiantes del conocimiento a Felicidad, hábitos de éxito contra el estrés, hábitos de éxito entendidos como aquello que hace que te preocupes menos. El canal está creado por el Dr. Javier Rascón Risco y yo, que soy el Dr. José Luis Gómez Palomares. Estáis dentro de las GTD and Bullet Journal Series y estoy viendo yo personalmente que no es nada difícil, atreveos, no sé quién era, si era Eisenhower o Roosevelt, que decía, haz siempre algo que te dé miedo, entonces haced algo que os dé mucho miedo, como es aunar el GTD con el Bullet Journal, David Allen con Ryder Carroll, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de los Future Log, ¿vale? En el esquema del Bullet Journal, todo empieza por un índice, que es, ya os digo siempre que es una maravilla el tener en esa libreta todo apuntado por números, las páginas numeradas, y aquello que pongas dentro en el índice sabes dónde está y lo puedes localizar en un santiamén. Después del índice viene el Future Log, ¿no? El registro de los próximos 12 meses aproximadamente, donde vas a poner el calendario y vas a poner a todo aquello que tienes que son citas objetivas, que vienen en el calendario, ¿no? Pero es que eso, encima, corresponde al horizonte 1, el horizonte que en la David Allen Company, ya sabéis que estoy trabajando con las guías oficiales, la guía oficial para papel de la David Allen Company. Eso es el horizonte 1, eso sería el horizonte 1, junto con la lista de proyectos, el horizonte 1 de la metodología GTD, lo que él llama a 10.000 pies, el horizonte de la elevación a 10.000 pies. Justo coincide con eso, ¿no? Los proyectos que tengo en marcha, las citas en el calendario, todo aquello que en un año me he comprometido, tengo un congreso dentro de 3 meses, etcétera. Eso sería el horizonte 1, ¿no? Después vienen más horizontes, es decir, la mayoría de nosotros nos vamos a quedar con ese simplemente apagar fuegos, es decir, por cierto, que no se me olvide, si os gusta el canal, suscribíos, y el comentario más este es el canal donde es más fácil comentar del mundo. Simplemente ponéis una hormiguita en los comentarios y ya está, ¿vale? Y luego os digo dónde estoy con estas preciosidades que tengo aquí detrás. El horizonte 1, ¿no? A nivel del suelo, el que todos estamos trabajando, pero luego no desperdiciemos nuestra vida, ¿no? Subamos de nivel, ¿no? El horizonte 2. El horizonte 2 dentro de la metodología GTD son las áreas de enfoque y responsabilidad. Tú tienes áreas de enfoque y responsabilidad, ellos llaman accountability, ¿no? De auditoría quizás, ¿no? Si tú eres un empleado de una empresa donde se te va a pedir cuentas por determinadas áreas, pues tienes también que en algún lugar establecer el horizonte 2. El horizonte 2 sería el que David Allen ya habla, el vuelo a 20.000 pies, ¿no? Este horizonte, tú tienes aquí dentro del horizonte 2 distintas áreas, ¿no? Tienes áreas personales, tienes dentro de las áreas donde se te va a pedir algún tipo de responsabilidad, ¿no? de enfoque, que tú te tienes que enfocar y tener responsabilidad. Por ejemplo, pues eres padre, estás trabajando en una determinada empresa, perteneces a un determinado club de alguien, te has asociado con alguien que es un internista para hacer un canal de YouTube, ¿no? Tienes aquí áreas de enfoque y auditoría, digamos, accountability, donde te van a pedir cuentas, pues eso también tienes que tenerlo algún registrado. Y escuchadme, si yo cuando tengo el índice, lo que viene después es el Future Log, y todo esto son cosas del futuro, qué mejor lugar que después en el mismo Bullet Journal, después en la página pues 4 y 5, 6 y 7, las caras, ese sería el Future Log, que no son 4 caras, pues la que viene, la 8, pues pongo la lista, áreas, el horizonte 2, y lo número, y lo pongo en el índice. Y como le tengo que dar vueltas al Bullet Journal y lo tengo ahí delante y no es digital, sino es analógico, esas áreas las voy a tener bien claras. Y voy a poner, pues soy padre, he creado un canal de YouTube, pertenezco al club de esgrima de mi localidad, etc. Y ahí tengo una serie de cosas que me tengo que enfocar también, aunque no tenga proyectos activos, pero ahí están. Fijaos que después del índice viene el Future Log y aquí estamos hablando de los Future Logs, de los registros futuros, y todo es ahí. Una de las grandes cosas que siempre os digo que es maravillosa del Bullet Journal es la migración, ¿no? Entonces, ya habéis visto que tengo mi Bullet Journal, que ya actualmente ya estoy traspasándolo al siguiente, porque ya lo he acabado, estamos en noviembre, y por cierto, estamos en Saux, un pueblo de Francia. Francia es famosa por muchas cosas, entre ellas sus quesos, y aquí
estos animales son los que producen esa leche tan maravillosa, que produce esos quesos tan estupendos de Francia, famosa. Así que un saludo para Francia, y si me estáis escuchando Francia, que seguro que sí alguien, pues un saludo también para todos vosotros. Me he dado cuenta que al pasar de un bullet journal al siguiente, pues esa migración me hace reflexionar y me hace ubicar las cosas que esta guía oficial de la David Allen Company dice que hay que tener, pues dónde las voy colocando. Al principio, en el primer bullet journal las coloqué al final, pero me doy cuenta de que el bullet journal tiene que ir creciendo y las páginas en blanco al final, pues es como un libro que se va escribiendo en ese momento, pues no conviene dar saltos grandes, ¿no? Sino que además su ubicación ideal es, si yo cada vez que tengo una tarea o un evento o una nota, una vez la procese, tengo que poner una flecha con el signo menor, porque si es el punto lo modifico al signo menor o el evento lo modifico al signo menor, significa que va al future log, se va al principio de la libreta donde está el registro del futuro, pues entonces es que va fenomenalmente bien encajado después de el future log, los horizontes, ¿no? Las áreas de focus y direction, que es de lo que estamos hablando aquí del GTD. Entonces, horizonte 1, a piel de suelo, en lo que estás trabajando. Horizonte 2, focos y auditoría, de las que se te van a pedir cuentas, como padre, como trabajador, como amante. Focus 3, horizonte 3, a 30.000 pies, los objetivos y metas que tienes, ¿no? Y aquí en la David Allen Company, que sería después, ¿no? Después de la página siguiente, pues ponemos horizontes 3. Son aquello que quieres conseguir, aquí dice, en 1 o 2 años. Ya no estamos hablando de ese horizonte a un año, 12, 18 meses, que sería el horizonte 1. Ya estamos hablando de 1 o 2 años, ¿ok? ¿Dónde vas? ¿En qué trabajo vas a estar en 1 o 2 años? ¿Dónde va tu empresa? ¿Dónde van tus hijos? ¿Dónde va tu familia? ¿Dónde va tu relación matrimonial o no matrimonial? Tu relación personal, tu relación sentimental, ¿ok? Por ejemplo, pues expander la comunidad, dice aquí un ejemplo del trabajo, expander la comunidad, la red de tiendas, por ejemplo, o en personal, completar un maratón, ¿ok? Objetivos más a largo plazo, ¿no? Escribir un libro dice aquí, un curso de escritura. Mira, lo acabo de decir, inscribir a mi hijo en una universidad de las más altas, por ejemplo, que en América tenéis esa cosa de que tenéis que ir a las universidades de más prestigio, y en las películas se ve que os piden créditos a los estudiantes, así que no pidáis créditos, por favor, los de América, no os endeudéis para estudiar, ¿eh? Hoy en día se puede estudiar muchas carreras y en Silicon Valley no les importa la carrera que tengáis, les importa la valía que tengáis, ¿no? Entonces, horizonte 3, a 1 o 2 años, objetivos a 1 o 2 años, ¿no? El objetivo de volar vuestra vida, verla desde los 30.000 pies. Luego viene el horizonte 4. Estamos ya volando a 40.000 pies en vuestra vida. Ya no estamos volando, fijaos, a 1 o 2 años. Estamos volando a una altura más alta. Ya estamos casi saliendo de la Tierra, ¿no? Entonces, son objetivos. El horizonte 4 sería objetivos de 3 a 5 años, ¿no? Ya objetivos mucho más, es lo que se llaman, es la visión, ¿no? La visión. ¿Qué visión tienes tú de tu trabajo? ¿A dónde va? Mira, el ejemplo, ¿dónde va tu compañía? La visión, ¿qué visión tienes tú de tu familia? ¿Ok? ¿Qué visión tienes tú de tu familia? Tu familia es una familia feliz y sana. ¿Qué visión tienes tú de tu trabajo, no? Sería la visión. Entonces, déjame que repase con vosotros, ¿no? El horizonte 1, ground, a pies de suelo, en lo que estoy trabajando. Horizonte 2, 20.000 pies. Áreas de enfoque y auditoría hacia ti, de responsabilidad, digamos. Horizonte 3, 30.000 pies, objetivos y metas que tienes. Horizonte 4, visión, ¿no? A 40.000 pies, esto ya es toda la vida, ¿qué visión tienes tú de tu familia, ¿no? Etcétera. Y ya después, al final, vendría el horizonte 5, a 50.000 pies de altura. Estamos muy alto, estamos volando nuestra vida desde muy lejos, la estamos viendo desde muy lejos, y cuando nos muramos queremos saber por qué se nos va a recordar. Hemos sido médicos que hemos ayudado a muchísima gente a luchar contra la infertilidad, hemos sido personas que hemos ayudado a difundir métodos, que hemos creado un canal que es millones de personas lo están viendo porque están siguiendo todos aquellos hábitos que pueden hacer que sean menos estresados, es decir, que tengan menos preocupaciones, ¿ok? Así que nada más, pensad que estos Futures Log, los registros futuros, van al principio, para mí,
es lo que yo voy a hacer en mi nuevo Bullet Journal, que ya estoy empezando a migrar todo lo del anterior, donde voy a poner todos esos registros futuros. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao.